Huitzilopochtli, el joven guerrero, el que obra arriba, va andando su camino. No en vano tomé el ropaje de plumas amarillas, porque yo soy el que ha hecho salir al sol. El portentoso, el que habita en región de nubes. Uno es tu pie, el habitador de la fría región de alas. Se abrió tu mano, el sol se difunde, se dio grito de guerra. Mi Dios se llama defensor de hombres. Ya prosigue, va muy ataviado de papel, el que habita en región de ardores, en el polvo se revuelve en giros. 4 días después de la entrada de los españoles a la capital mexica, Hernán Cortés pidió conocer el adoratorio del dios tutelar de este pueblo que lo sorprendía. Moctezuma accedería, y el ibérico tendría frente a sí a la deidad de quien hoy día no existe escultura alguna de gran tamaño. Aquel quien naciera como guerrero en el mítico Cerro de Coatepec y que terminaría como hijo de la pareja primigenia, creador del universo. El dios de la guerra que pedía sangre para que el sol, el quinto sol que él encarnaba, no se detuviera, llegando así el fin de la humanidad. Un dios que espantaría a los conquistadores al observar su cuerpo formado por semillas de amaranto. Esta es la historia de Huitzilopochtli, el dador de la vida. Podríamos considerar que es una deidad principalmente mexica que representa o que tiene una connotación solar, por un lado, y otra de guerrero. Es el gran numen de la guerra, ¿verdad? El que va a lograr los triunfos del mexica sobre sus enemigos. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Para el momento de la conquista, Huitzilopochtli había alcanzado el nivel más alto que cualquier deidad antigua mesoamericana pudo tener, con las excepciones claras de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Había suplantado a Tonatiuh como el dios solar en el panteón prehispánico, y cada vez adquiría mayores atributos, apareciendo no solo ya como el que otorga la vida a los más iguales, sino que estaba presente desde el momento mismo de la creación. Pero en un principio así no fue. En los relatos mismos, sobre todo en los de un cronista, Cristóbal del Castillo, se nos relata cómo, digamos, ellos se encuentran en Aztlán y la manera en que se les empieza a invitar a los mexicas a que salgan de ahí, ¿verdad?, a otro lugar. Y vemos allí por primera vez la presencia de lo que parece ser un dirigente, que es precisamente Huitzilopochtli, el cual, por órdenes de este otro dios, de una deidad específica, va a empezar a guiar a su pueblo, digamos, hacia ese lugar de promisión, ¿no? Pues esto es un problema que tenemos en Mesoamérica en general. Es decir, la idea según la cual las deidades fueron primeros personajes históricos, líderes de grupos que después fueron divinizados. Es decir, deidades que aparecen en mitos y después personajes que se apropian o que se transforman, digamos, en deidades que integran a la deidad en su propio cuerpo, y con lo cual, pues, se dan fenómenos como los de las realezas sagradas, es decir, dirigentes políticos que se identifican con la deidad patrona del grupo. Parece ser que Huitzilopochtli fue primero un líder, un guía, que finalmente moriría, pero que sería divinizado por los migrantes de Aztlán,
quienes comenzarían a cargar los restos de la obra Dios que los llevaba hacia la tierra prometida. Este bulto aparece en la llamada tira de la peregrinación y es mencionado por Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En cada altar estaban 2 bultos, como de gigante, de muy altos cuerpos y muy gordos. Y el primero, que estaba a mano derecha, decían que era el de Huichilobos, su dios de la guerra. Este bulto en particular podría tratarse de la escultura formada de semillas con la que representaban a Huitzilopochtli los antiguos mexicanos. Más adelante hablaremos de ella. Retomando el origen del guía, fue tal su impacto en la formación del futuro pueblo del Sol que años después de la fundación, Tlacaelel, consejero de gobernantes, proclamaría la manera de adorarlo, de cómo sus ahora fieles seguidores debían honrar al dios tutelar que tanto bien les había otorgado. Fray Diego Durán recuerda así las palabras del consejero. Y que nuestras gentes y ejércitos acudan a estas ferias a comprar con su sangre y con la cabeza, y el corazón y vida las piedras preciosas y esmeraldas y rubíes, y las plumas anchas y relumbrantes para el servicio del admirable Huitzilopochtli. Fuese hombre o dios, lo que se tiene en concreto es el lugar de su nacimiento. Coatepec, Cerro de la Serpiente, sería testigo de cómo Huitzilopochtli tomaría por sorpresa no solo al panteón mesoamericano, sino a sus ejecutores. Se nos dice que en una ocasión la diosa de la tierra, Coatlicue, estaba en el cerro de Coatepec, que quiere decir el cerro de la serpiente, y se encontraba en lo alto de este cerro, barriendo en el templo, cuando vino un plumón blanco que ella toma y se guarda en su seno. Automáticamente queda embarazada. Después de esto, su hija, Coyolxauhqui, y sus hijos, los Censon Huitznahuas, estuvieron muy enojados con ella y planearon matarla. En este momento, Huitzilopochtli, que ya estaba dentro del vientre de Coatlicue, le dijo que no se asustara y que él la iba a defender. Entonces tenemos a Coyolxauhqui y los 400 hermanos, los Censon Huitznahuas, que se suben a la cima del Coatepec para matar a Coatlicue. Momento en el cual nace Huitzilopochtli, ¿verdad?, ataviado para la guerra, porta un arma que es la Chiucoatl, la serpiente de fuego, y arremete en contra de sus hermanos. Se crea un combate, se establece la guerra, en fin, y de aquello va a resultar la dispersión, los Censohuitznahua, estos hermanos de Huitzilopochtli, que se dispersan en la noche, en tanto que a Coyolxauhqui, la que había incitado a sus hermanos para que mataran a su madre, es tomada prisionera por Huitzilopochtli, quien la decapita y arroja el cuerpo desde lo alto del cerro de Coatepec. El cuerpo va cayendo, se va desmembrando hasta llegar al fondo. Es decir, que Huitzilopochtli representaría el sol naciente que ahuyenta a la luna, que es Coyolxauhqui, y a las estrellas, que son los Censon Huitznahuas. En pocas palabras, es una lucha entre los poderes diurnos solares representados en Huitzilopochtli y en su arma, la Chiucoatl, que para mí no es otra cosa más que el rayo matutino que surge en el alba y empieza a despejar a la noche, ¿verdad? Y es esa lucha entre esos poderes diurnos contra los poderes nocturnos representados en los hermanos de Huitzilopochtli. Fue así que en el Cerro de la Serpiente se dio el nacimiento del dios que habría de indicarles a los mexicas no solo su lugar de asentamiento, sino el modo de vida que tendrían que seguir, la guerra y el sacrificio. Nadie apareció jamás como su padre.
A él lo veneraban los mexicas, le hacían sacrificios, le honraban y servían. Y Huitzilopochtli recompensaba a quien así obraba. Y su culto fue tomado de allí, de Coatepec, la montaña de la serpiente, como se practicaba desde los tiempos antiguos. Como podemos ver, Huitzilopochtli no solo era el dios de la guerra para el pueblo mexica, también representaba al sol, un dios que ya tenía nombre dentro del panteón mesoamericano. ¿Quiere decir que el colibrí del sur era conocido por las antiguas culturas del valle? Huitzilopochtli era una deidad de un grupo específico, ¿no? Que llegó a ser, pues por razones políticas, por razones del auge del imperio mexica, una deidad importante en el momento del contacto. Ahora, en las fuentes más antiguas o incluso en los códices religiosos que se conservan, no pienso en particular en los códices del grupo Borgia, pues Huitzilopochtli brilla por su ausencia. Entonces, por lo mismo no tenemos una iconografía de Huitzilopochtli, por ejemplo, en Teotihuacán o en Tula o en otras ciudades mesoamericanas del Clásico. Si Huitzilopochtli era una deidad desconocida antes de la fundación de México Tenochtitlan, ¿cuáles eran sus características físicas? ¿Cómo podían distinguirlo de otras deidades? Y de una vez por todas, ¿qué significa el colibrí del sur? El mismo nombre de Huitzilopochtli quiere decir el Huitzilin, el colibrí de la izquierda, o sea, el colibrí zurdo, el de la izquierda, porque hay una relación muy estrecha, como habíamos mencionado, de Huitzilopochtli con el sol. De hecho, él es el sol en sí mismo, ¿no? Pues Huitzilopochtli se describe como un joven guerrero, ¿no? Es decir, sus atavíos tienen que ver con atavíos militares, ¿no? Guerreros. Por ejemplo, Huitzilopochtli puede aparecer con un pie, con un solo pie, ¿no? Es decir, como Tezcatlipoca, y comparten muchos atavíos, ¿no? En la época mexica. Incluso en algunas representaciones es difícil determinar si estamos frente a una representación de Tezcatlipoca o bien de Huitzilopochtli. El Señor del Espejo Humeante tiene una propia historia que contar, una presencia que abarca prácticamente toda Mesoamérica, comparable solo con Tlaloc y Quetzalcóatl. Precisamente con este último, su historia se entrelaza en diversos momentos, desde el propio inicio de los tiempos. Huitzilopochtli, bajo la adoración de los mexicas, estaba ahora presente en la formación no solo de los llamados macehuales, sino del propio universo. La grandeza estaba destinada para ellos según sus propios mitos. Hay un relato cosmogónico muy importante que nos habla justamente del nacimiento de los 4 hijos de la pareja suprema de Ometecutli y Omecihuatl, que tuvieron 4 hijos, ¿no? Y se nos dice que el primero en nacer fue el Tezcatlipoca rojo, que fue el equivalente a Mixcoatl, dios de la zona de Tlaxcala, que el segundo fue el Tezcatlipoca negro, que fue el más poderoso, dice el texto, y después aparecieron Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, quienes también se van a dar a la tarea de hacer actos de creación, ¿no? Sabemos muy bien que Quetzalcóatl, por ejemplo, cómo inclusive va a crear al hombre mismo, ¿no? Como los dioses crean además todos los niveles del universo, ¿no? Los 3 grandes niveles, ¿no? Los niveles celestes, la tierra y el inframundo con el Mictlán. Y en cuanto a la tierra, se dice que la crean de un peje, de un pez, una especie de monstruo, de caimán marino, en fin, y que sobre él, pues, o sea, él se va a constituir en la tierra misma el lugar en donde habita el hombre. Este es el oficio de Huitzilopochtli, nuestro Dios, y a esto fue venido, para recoger y atraer así y a su servicio todas las naciones con la fuerza de su pecho y de su cabeza. El universo estaba dividido en 4 rumbos, al menos en la parte horizontal, y cada una estaba precedida por los diferentes Tezcatlipocas de quienes ya escuchamos hablar. A Huitzilopochtli le tocaría ser el Tezcatlipoca azul, representante del lado sur del universo, que era el camino del sol a lo largo del año y por orden, como ya escuchamos, le tocaría ser el 5.º sol.
aquel en el que existimos. En el movimiento solar de oriente a poniente, vemos cómo a lo largo del año el Sol va cambiando su rumbo y se va inclinando más hacia el sur, más hacia la izquierda, si se para uno viendo hacia el poniente, ¿verdad? Más hacia la izquierda es donde el Sol va empezando a declinar con mayor fuerza hasta el momento, digamos, de lo que es nuestro mes de noviembre, diciembre, ¿verdad? En donde el Sol ocupa el máximo extremo hacia el sur. Gracias a este movimiento, los mexicas establecieron su calendario solar, con 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, dejando 5 días de mala fortuna. Como su dios tutelar se encontraba vinculado al lado sur del universo, su fiesta fue designada cuando se presentaba un evento que hoy día conocemos como solsticio de invierno, cuando el sol parece moverse menos, cuando se encuentra más alejado del ecuador. Y en el momento de la conquista empezaba el 20 de noviembre y terminaba el 9 de diciembre. Y era la fiesta de Panquetzalistli, que significa levantamiento de bandera, ¿no? Y se ve claramente que esta fiesta es una reactualización o una ritualización del mito de origen, es decir, que significa otra vez el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? En el Coatepec, y el Coatepec, pues en el rito, en el ritual, pues es el templo mayor. Empezaba todo un recorrido por Tenochtitlan de los sacerdotes, de grupos, etcétera, ¿verdad? Revivían el combate contra los Huiznagua en algún sector de la ciudad, etcétera, hasta que regresaban al templo mismo, en donde bajaban a la Xiucoatl, a la serpiente de fuego, que era el arma de Huitzilopochtli. Esta fiesta era importante porque en un momento dado, como parte de la misma, se iban a sacrificar tanto esclavos como prisioneros de guerra, y se les extraía el corazón y se les arrojaba, y caían seguramente sobre la escultura de Coyolxauhqui, que se encontraba muerta, desmembrada, tal como lo relata el mito. Una gran fiesta, ciertamente, aunque resulta difícil imaginarla si no contamos con ningún elemento que haya sobrevivido a más de 500 años de distancia. Los españoles describieron con horror el rostro y figura de este dios solar, el cual se encontraba en lo alto del templo mayor mexica. ¿Cómo era? ¿Se parecía en algo a las representaciones de Tlaloc o Quetzalcóatl? ¿Cómo era para que los españoles se encargaran de eliminarlo consumada la conquista? El problema de las representaciones de deidades como Tezcatlipoca o Huitzilopochtli es efectivamente la aparente ausencia de estatuas de gran tamaño. No contamos con toda una gran imaginería del dios mismo, ¿verdad? En cambio, Tlaloc sí lo tiene. Tlaloc tiene muchas representaciones de su rostro, en cuerpo entero, en fin, en diferentes formas, ¿no? En cambio, de Huitzilopochtli son contadísimas las representaciones que existen. Ahora, sí tenemos algunas. Pienso en particular en una representación muy bonita que se encuentra hoy día en París, en el Museo del Quai Branly, que es una pequeña estatua de jade donde se ve Huitzilopochtli con un colibrí en la parte trasera de la figurina. Ahora bien, hay algunas imágenes, y eso lo señaló Henry Nicholson, ¿no?, que representan, que a veces se identifican como hombre del pueblo o como joven, es decir, estatuas casi sin atavíos, ¿no? Y se puede pensar que estas imágenes en realidad no representaban a gente común y corriente, sino más bien eran figuras que luego estaban ataviadas con las ornamentas de los dioses, y tenemos descripciones en las fuentes de este hecho, ¿no? Entonces esas figuras humanas, pues se les ponía un tocado de plumas, en fin, todos los atavíos del dios,
y podían representar de esta manera a la deidad. Bueno, comentan las fuentes precisamente que se le revestía de esta manera, con semillas de amaranto, con algunas cosas de este tipo. Entonces, esta figura de amaranto pues era igualmente, digamos, perecedera, se iba a destruir y, digamos, la elaboraban precisamente para que estuviera ocupando su lugar en el Templo Mayor. Ahora había otras maneras de representar a los dioses en el México antiguo, efectivamente las estatuas de semillas, ¿no?, de amaranto, que después eran ritualmente comidas por la gente, ¿no?, en un ritual que se parece a una comunión de alguna forma, ¿no? Y también había personajes vivos que representaban a los dioses durante las fiestas, que se ataviaban como los dioses, que se veneraban como los dioses y que al final de los rituales eran sacrificadas. Los conquistadores, en la voz del cronista Bernal Díaz del Castillo, lo recuerdan de una forma muy particular. Tenía la cara y el rostro muy ancho, y los ojos disformes y espantables. En todo el cuerpo tanta de la pedrería, oro, perlas y aljofar pegado con engrudo, que hacen en esta tierra de unas como raíces, que todo el cuerpo y cabeza estaba lleno de ello, y ceñido al cuerpo una samanera de grandes culebras hechas de oro y pedrería. Y en una mano tenía un arco, y en otra unas flechas. Tenía puestos al cuello el huichilobos, unas cartas de indios y otros como corazones de los mismos indios, y estos de oro y algunos de plata con muchas pedrerías azules. Por las descripciones, además de la figura hecha a base de semillas de amaranto, parece ser que también se encontraba dentro de este adoratorio unos bultos que contenían probablemente los restos óseos del otrora guía mexica. Dentro de la tradición mesoamericana se acostumbraba a conservar y adorar estos bultos sagrados, o tlaquimiloyi, los cuales podrían ser una prueba de que sus dioses en algún momento fueron seres humanos. Tenemos textos que nos hablan de este bulto y también imágenes, ¿no? En la famosa tira de la peregrinación se ven a los teomama, a los portadores de dioses con bultos ahí a cuestas, y en uno de estos bultos se ve una cara con un yelmo de colibrí. Este bulto se supone que estaba depositado en el lado de Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Al momento, como digo, de la conquista, de la guerra y demás, tratan de salvar este bulto, de retirarlo, de esconderlo de las manos de los españoles. Entonces, a partir de ahí no se vuelve prácticamente a saber nada, salvo algunas noticias de que fue entregado a algunos ancianos, el cual a su vez lo pasa a otros para irlo protegiendo y demás. Sabemos incluso que después de la conquista, la Inquisición estuvo averiguando dónde se habían llevado el bulto sagrado de Huitzilopochtli junto con otros bultos, ¿no? En el momento de la conquista, los bultos más importantes de los dioses del Templo Mayor fueron sacados de México Tenochtitlan y tenemos procesos de inquisición donde se indaga el paradero de esos bultos y pues nunca los encontraron. El hecho es que finalmente nunca se supo el lugar en donde había quedado este bulto que encerraba supuestamente los huesos, los restos de Huitzilopochtli. Es tu casa, dador de la vida. Reinas tú aquí. En Anáhuac se oyen tus cantos, sobre los hombres se extienden. En Tenochtitlan se yerguen los sauces blancos, aquí las blancas espadañas. Tú, cual garza azul, extiendes tus alas volando. Tú las abres y embelleces a tus siervos. Huitzilopochtli revuelve la hoguera. Da su palabra de mando hacia los 4 rumbos del universo. Hay aurora de guerra en la ciudad. Fue tal la repulsión que causó Huitzilopochtli en las huestes comandadas por Cortés, que al tomar como prisionero a Moctezuma, el Templo Mayor se convirtió en la primera iglesia en el continente, al colocar no solo una cruz, sino también la imagen de la Virgen María, madre del dios de los españoles, desplazando a los llamados ídolos paganos.
Y todo porque este dador de la vida, representante del quinto sol, exigía sacrificios humanos para evitar con ello el final de nuestra era. Así de importante era Huitzilopochtli. Era el dios que gobernaba el Hueyteocalli mexica, centro del universo, pero acompañado por aquella deidad, bienhechora dirían algunos, terrible para otros, que causaba inundaciones y traía las lluvias tan necesarias para las cosechas. Un dios más antiguo que los propios aztecas, traído desde la mítica Teotihuacán, con sus 4 ojos rodeados por serpientes, que nos miran bajo el agua.